Bueno, volvimos al canal, estamos acá hablando... Bueno, vamos a plantear un poquito. Se me está cortando la cámara. Eso hay que plantearlo también. Pero no, se me está cortando la cámara. Pero hay que contarle a la gente que venimos acá a plantear un poquito los objetivos para este año del Expreso Escocés. El año ya te lo digo, lo cerramos de la manera más increíble posible, la verdad, increíble. Vamos a hacer un repaso primero de los objetivos del año pasado, que si no vieron los objetivos del año pasado les invito a que lo hagan. Estaba yo solito ahí con mi pelo largo, mi pelo muy mítico. Muy visto, la verdad, eso irreprochable. Además con este jeto en la miniatura es impresionante eso, ¿eh? Pero, y además con ese pelo lamentable. Una autoestima. Totalmente. No, igual salió muy bien. Aparte, sí, tus habilidades para hacer miniaturas se conocen, entonces lo habrás dibujado un poco. Pero no, un poco lo que tiene este video está bueno porque es un poco como una reunión de consorcio, ¿viste? Que nos juntamos acá entre todos, vamos a contar cómo van las cosas, qué proyecciones tenemos para este año. Esperamos que tenga también muchas visualizaciones como el otro. Y bueno, y después que ya lo voy diciendo, porque viste, yo siempre lo hago por si me olvido después, porque viste, yo me voy y después me olvido cosas. Pero digo, no, que después en comentarios, si quieren poner comentarios, críticas constructivas, algún objetivo que ustedes quieran proponer y que nosotros lo podamos sumar o evaluar también. Exacto. Digo, bueno, eso desde ya. Y después algo que también se lo vamos a decir para que quede ahí picando, que va a haber como un plus, un bonus track de esto. Va a haber un que video estén atentos, próximo. nada más voy a decir. Va a haber otro video que está conectado a este, pero tiene que ver con otra cosa. Ya va a salir después de un video más que se haga después de este. Así que bueno, a ver. Ya arrancamos. Vamos a arrancar. Un poco con lo que vos planteaste el año pasado. Vamos a empezar a charlar de que se ha cumplido, que no. Sí. Vamos. A ver, si querés lo planteo yo, porque también me acuerdo de ese video, lo planteé de la siguiente manera, pero no vengo con el pelito lamentable que tenía. Me hubiera gustado, la verdad, pero no me dio el tiempo para crecerlo. Estás en modo Charlie Sheen. Sí, estoy en modo Charlie Sheen, aunque está hoy rabioso mi pelo, la verdad. Pero bueno, el cabello, no pelo. Vamos, mucha intro. Muchísima intro, mucho texto. A ver, vamos. A la gente le gusta. A ver, vamos con, primero, uno de los objetivos que planteamos era crecerla como comunidad, que se cumplió. Además de que arraigamos a esa comunidad, siempre tenemos ese público cercano que siempre está en los directos, siempre está comentando, siempre está todo el tiempo. Siempre están comentando los videos, mirando, dando like. Así que la verdad estamos muy felices de hecho de que haya una comunidad y que esa comunidad se sienta parte del proyecto. Así que muchísimas gracias a todos por ello. Lo cumplimos con creces a ese. También llegamos a llegar a los 500 suscriptores, era otro de los objetivos, cumplido y superado por creces. Creo que ahora lo superamos por... A ver, cuando hice el guión, lo superamos por 210. Pero ahora creo que lo superamos por 220. No, 220 y pico, 20 sí, algo. Pero sí, o sea, estos dos están un poco vinculados, ¿no? Porque crecen los suscriptores, crece la comunidad, y crece la comunidad, crecen los suscriptores. Entonces, y eso también, no solo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo también. Exacto. O sea, en la calidad de la comunidad que tenemos, de cómo siempre están apoyando, cómo siempre están tirando buena onda, ¿viste? Obvio. Siempre con buenos comentarios, graciosos, porque siempre están ahí buscándole la forma para tirar un comentario gracioso, chistoso. Entonces, bueno, un poco este objetivo desde ya está cumplido. Exacto. Se ha cumplido con creces, así que ahora desde ya le agradecemos, ¿no? Tanto el proyecto como... Además está cumplidísimo porque toda la gente que se pasa, toda la gente que comenta, son gente que conocemos, que si vemos la foto de perfil ya sabemos quién es, si comenta ya sabemos quién es, y cuando aparece una persona nueva también la reconocemos porque ya tenemos una comunidad tan arraigada que sabemos identificar este tipo de suscriptores que tenemos. Cuando cambian el nombre, bueno. Por ejemplo, la de Bailey, no sé qué, la que se puso Creed y nosotros dijimos, conocido, ¿quién es? Y ahí después nos contó él, pero digo, nos conocemos entre todos. Exactamente, digamos. O sea, ya es prácticamente una familia esto. Luego tenemos otros los objetivos que ha sido dar más atención a las redes sociales, que también está cumplidísimo. Instagram nos lo abrimos, tenemos más contenido ahí, tenemos Twitter, que llegamos a los 910 seguidores en Twitter. ¿Qué pasa Twitter, por favor? Esos 910 podrían llegar acá, lo digo solamente, pero bueno. Sí. Como que podría haber, pero bueno, generalmente no está tampoco linkeado en ese sentido, porque hay gente que busca noticias en Twitter y por ahí no profundiza en el canal de YouTube. Ojalá que fuera así. Creo que está cumplido, que lo dijiste vos, este objetivo. Hemos tenido una participación importante, por ahí el Twitter lo hemos manejado por periodo uno u otro, el Instagram lo mismo, estén atentos a lo que se viene después que hablemos un poco de redes sociales, pero yo creo que sí está cumplido porque hemos tenido mucha presencia en redes sociales, esperamos
que ya vamos a hablar del tema de Instagram, pero que queremos más, obviamente, ya lo voy anticipando, pero que bueno, la gente está acompañando también en Instagram, o sea, les contamos, suben la cantidad de visualizaciones de historia, las me gusta, las interacciones con el contenido, bueno, en fin, así que ese objetivo está cumplido. Exactamente. Luego tenemos otro que es crear más medios, que está semi cumplido porque dijimos página web y podcast. A ver, el podcast no lo descarto, es uno de mis sueños, veremos si se cumple o no, pero la página de web sí se cumplió. Sí se cumplió en una página web que la pueden visitar, que está siempre en la descripción, y que ahí tenemos a gente que ya vamos a hablar del próximo punto que planteé el año pasado y que también se cumplió. Pero bueno, está semi cumplido, la página está creada para hacer un espacio para que la gente, si alguien quiere practicar escribir un artículo, si alguien está haciendo prácticas para periodismo, puede escribir ahí, es una plataforma que se da ahí y obviamente no hay ni obligación para escribir siempre en un tipo horario, no, siempre que ustedes pueden escribir, así que si también hay gente interesada, obviamente puede escribirnos en el correo electrónico que tenemos acá en la descripción, y bueno, así que... No, que sin duda que está... Lo del podcast, bueno, es algo que una idea que nos gusta, pero que por cuestiones de tiempo y a veces de no saber cómo encajarlo, bueno, a veces por ahí lo hemos dejado de lado. De hecho, bueno, también lo hemos dejado de lado para este año por el momento, pero no descarten de que en algún momento veamos la forma en que se pueda hacer, pero bueno, por el momento está descartado. Pero y la página web, sí, lo que dice Pablo, un lugar que para el que quiera... o conocer sobre fútbol escocés, porque ahí también, siempre lo decimos, pero hay artículos históricos, hay artículos de actualidad, los históricos son interesantísimos, hay historias de clubes, historias muy curiosas, así que si alguna vez están aburridos y quieren conocer sobre algo del fútbol escocés, se meten ahí, hay un montón de artículos interesantes, que escrito por los chicos ahí que siempre están ahí participando, y después que también que lo que queremos es que se va a mantener un poco como el espacio, digamos, para que los chicos ahí, tanto Paul, Vicente, Gorka, que cuando quieran escribir o tengan ganas, porque tienen su público, entonces que puedan tener esa opción, que para nosotros no es un costo ni una complicación tener la página web, entonces en la medida que ellos quieran participar, están bienvenidos a hacerlo. Exactamente. Luego tenemos otra de los puntos que también se cumplió, o sea, todo se cumplió este año, que es incorporar gente al proyecto, que también se cumplió, porque gente como Paul Berril, que lo ven también en el chat, pero también es escritor de la página web, Vicente, que también es escritor de la página web y ahora se está incorporando mucho más a lo que es Instagram, y también lo vieron en los comentarios, y después tenemos a Gorka, que Gorka está cubriendo el fútbol femenino, y ya habrán visto hay un video sobre el fútbol femenino donde aparece Gorka y que seguramente va a estar ahí, y obviamente una de las ediciones del año que ha sido Facu. Facu, bueno, que... ahí mal, ahí no se cumplió bien, ahí fallaste, venías bien, venías consiguiendo buena gente y ahí se te fue, pero no, bueno, sí, sin duda que por ahí el proyecto, que esto lo has dicho vos, no lo digo yo, lo has dicho vos, de que por ahí el proyecto necesitaba a alguien más, que era uno de los objetivos juntamente, ¿no?, que vos planteaste el año pasado, y bueno, que pudimos mediante eso hacer muchas cosas, así que bueno, pero sí, destacar a los chicos que siempre están, a Gorka también, que por lo menos cubre un fútbol que para nosotros se nos escapa un poco por tema horario, la verdad que no nos da, entonces bueno, esperamos que ya hemos hecho un video, esperamos que pronto estamos gestionando para que se pueda pasar en algún muchacho de Charlie, por ejemplo, para actualizarnos cómo va el fútbol femenino, entonces bueno, gente, bueno, esto es un poco lo que, y estamos, por el momento estamos, no sé si lo vamos a decir después, ahora ya me mareo, pero digo, con la gente que estamos bien, pero bueno, como decían antes, si quieren empezar a escribir en la web o quieren tener una participación en el proyecto, siempre estamos abiertos a escuchar, ¿no? Exactamente. Estamos abiertos a escuchar, y también si quieren conocer cómo nos conocimos Facu y yo, cómo se incorporó al proyecto, tienen el especial 500 suscriptores, que ahí pueden conocer toda la historia de fondo. Y luego tenemos el último de los objetivos, que ha sido mejorar la cantidad de los contenidos, que obviamente también cantidad y calidad. Exacto, cantidad y calidad. Porque la calidad de guiones, la calidad de producción visual, la calidad de todo lo que es gráfico, todo ha mejorado. La calidad de videos también ha mejorado, porque se acordarán los primeros videos que era un poco incómodo una sola persona hablando y riéndose sola. Era muy incómodo. Solo como loco malo.
Por lo menos ahora hay una interacción. Eso es lo bueno. Claro. Y aparte que la gente acompaña. Entonces, como han acompañado y nosotros nos basamos también en los comentarios de la gente para evaluar estas cosas. Entonces, creemos que se ha cumplido. Y por ahí, si no lo vamos a mencionar por ahí para este año, ya lo decimos. Pero porque se sobreentiende que es algo que queremos seguir mejorando. Obvio. Y que Pablo también, no sé si quieres hablar algo de eso, pero digo que en el tema miniatura, el tema, no sé, hemos leído en lo que son las encuestas que hemos hecho. Hemos leído que tal vez habrá que seguir una línea más fija. Y obviamente se va a seguir una línea más fija y queremos mejorar a nivel y tener una referencia también visual para que también nos identifiquen a nosotros. Así que seguramente, qué sé yo, en algún directo en Twitch, en algún momento haremos un, qué sé yo tal vez estoy haciendo un gráfico y quiero hacer un directo y les muestro cómo está yendo la evolución del canal. Así que seguramente van a tener contenido gráfico, sobre todo en Twitch, más que si querés, lo mencionamos porque no está en ninguna parte del guión. Y el tema Twitch me han preguntado a mí o han preguntado en las redes, digamos. No podemos profundizar mucho porque tiene que ver con ese bonus track que decíamos que por ahora no lo podemos decir, que dentro de poquito no es que vamos a patear, dentro de poco, entonces, pero sí podemos decir porque Twitch por ahí es un lugar que vamos a decir así, que por ahí puede ser un lugar en el que Pablo pueda hacer o ese tipo de contenido que está comentando. Tendríamos que ver algunas cuestiones técnicas, porque la última vez se complicó, pero creo que ya tenemos la solución, así que por eso puede ser. Los que vayan a estar en Twitch seguramente vayan a hacer más temas relacionados a algo más artístico, algo más... Todo lo que tenga que ver con el canal o cosas que tal vez no tengan que ver con el canal, pero más artístico, digámoslo. Antes que no se use, de última que tenga algún tipo de uso ese canal, no está mal. Siempre y cuando tenga algún tipo de vinculación con el obviamente. Puede haber alguna excepción, porque yo en eso no voy a ser malo, pero digo que dentro de todo, para mucha gente que le gusta, por ejemplo, el tema de diseño, puede ser un lugar muy interesante. Exacto, además con un diseñador que no es diseñador, porque la verdad yo no estudié diseño y no sé nada. Bueno, pero sí, después se pone... puedes mencionarlo también esto, porque lo vamos a poner de tu nuevo Twitter. Bueno. Porque no tenías antes. No tenía Twitter, pero ahora tengo Twitter. Ahora así que si me quieren seguir es Pablo Benjamín 03, porque 18 no me dejaba. Lo ponemos en la descripción. Lo dejamos en la descripción y ahí van a ver un montón de contenido gráfico que seguramente suba, porque ahí voy a mostrar miniaturas y voy a hacer un recuadro nuevo, lo muestro ahí. Entonces, si quieren ver tema gráfico van a tener ahí. Y música ahí también. Hay música también, así que bueno, yo le venía diciendo hace tiempo que se tenía que hacer uno, no tanto por lo que él quiera publicar, sino porque a veces quiero tirarle un chiste por San Johnston y no tengo para robarlo, así que por eso viene escapando buenísimo. Mucho. Claro, ya es la hora que se lo haga, así que bueno. Y si querés, hago la transición un poco, porque esto es un poco la evaluación de los puntos que planteó Pablo el año pasado, y ya vimos que casi todo se cumplió, y lo que no se cumplió es por una cuestión de tiempo y que no nos damos abasto. Exacto, que, somos dos personas, gente. Dos personas y los chicos que colaboran, pero en general el grueso del trabajo lo llevamos nosotros. Entonces, bueno, en fin, vamos a pasar a lo que son los objetivos de este año, porque un poco el título va a ser ese, objetivo del 2022 de este año, que ya empezó. Así que, y como bien decía Pablo, tiene que ver con qué, con lo que hemos recabado en las encuestas, las leímos todas las respuestas. Muchas gracias, no sé si lo dijimos, pero muchas gracias a todos los que respondieron, de verdad. Eso nos ayuda muchísimo, es algo que seguramente a nosotros nos gusta, tener ese feedback o esa retroalimentación del otro lado para que saber qué cosas podemos mejorar el proyecto. También hemos hecho reuniones de equipo, cosas ahí con los chicos, Vicente, Gorka, Paul, y un montón de cosas que hemos tenido en cuenta para hacer estos objetivos que hemos planteado ahora. Y bueno, si querés, planteo el principal, porque el primero es el objetivo principal, el caballito de batalla, ¿no? Vaya adelante, que va a ser llegar a fines del año porque ya estamos, estoy con ese desfase, viste, de que no sabes todavía si cambiaste el año o no. Bueno, a fines de este año el objetivo es llegar a 1400 suscriptores en YouTube. Exactamente. No sé si es un objetivo conservador. Yo lo planteaba esto justamente a Facu, porque estamos viendo qué cifra se le da indicada de objetivos. No sabemos si es conservador o no, porque tal vez es un crecimiento exponencial y nos vamos de mambo, o tal vez es un crecimiento lineal como está haciendo hasta ahora. Así que claro, aunque se repita los suscriptores que hemos conseguido el año pasado, se conseguiría. Y también hay que marcar como que, porque tampoco queremos poner ni altas expectativas ni tampoco poner bajas, porque no tendría sentido decir vamos a poner 1000, que por ahí 1000 es un objetivo bastante, vamos a forzar un poco la máquina,
Entonces vamos a tratar de llegar a los 1400 a fines de este año. Sí. Y bueno, eso, en fin, vamos a ver qué sale, porque también es cierto que el canal creció mucho, por ejemplo, después de la Eurocopa. Entonces, si clasificamos al Mundial, ya está. Bueno, eso se va todo de mambo. Pero quiero decir que en 6 meses, los segundos 6 meses fueron mucho más fuertes que los primeros 6 meses. Exacto. Entonces, a veces la línea es complicado de trazar, pero creo que este objetivo es bastante razonable. Exacto. Y lo que viene ahora son objetivos específicos, digamos, objetivos que tienen que ver más con, si se cumplen, seguramente van a hacer que se cumpla el objetivo principal que el que comentábamos recién. Exacto. Y el primero, no sé si quieres decirlo, que es afianzar la comunidad, ¿no? Bien, al decir afianzar comunidad es lo que decía yo al principio del video, que justamente es que más gente de las que está suscrita, tenemos este bloque de 20, 30 personas que está suscrita, comenta, está todo el rato en los videos, pero que más queremos que esa gente afianzada crezca todavía más. O sea, que de los 700 suscriptores que tenemos ahora, más de 30 o más de 20 sean esa gente afianzada al canal y que se pasen por los directos, estén participando. Queremos que más gente se una y sea parte de la comunidad. No tienen por qué solamente quedarse o limitarse a mirar el video. Nos encantaría que nos comenten, saber su opinión, nos encantaría que se pasen por directos, comentarnos cosas, estar en toda la chíchara que se dan los directos. Así que sería... A ver, se entiende que en cuanto a cantidad, si decimos que queremos llegar a 1400 suscriptores, la cantidad debería ir creciendo. Sí. Y aunque no se llega a ese objetivo, la cantidad se supone, por sentido común, de que va a ir creciendo. Entonces, pero nosotros estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de, más allá de que vaya creciendo, que la gente que ya está, que por ejemplo nosotros lo hemos analizado, también no lo dije, pero hemos analizado mucha estadística de YouTube, ¿viste? Para hacer todo estos objetivos. Entonces, por ejemplo, no sé, corregime Pablo cualquier cosa, pero digo, si hay 190, 200 personas que son más fijas, ¿no?, en el proyecto, que comúnmente están viendo los videos, bueno, que a partir de ahí es que crezca la cantidad de interacción con esa gente en principio. Después con gente que llega al proyecto nueva, obviamente también, pero que los que no te digo los 180, pues sería demasiado, pero digo que si de los 100, no sé, por hacer una cuenta rápida, digamos, pero si son 20 la gente que siempre está y son 180, que de esos 160 haya una parte que a partir de ahora y mediante cosas que ya vamos a anunciar tengan una mayor cercanía con nosotros, así que eso tiene que ver con afianzar, afianzar. Sí, exactamente, y obviamente si ustedes también están interesados y ya más allá del proyecto les caemos bien nosotros, nos pueden seguir en redes sociales, obviamente, para tener más interacción y hablar, no qué sé yo, cualquier cosa. Pero justamente queremos afianzar la comunidad para que, bueno, haya más interacciones, por ejemplo, en los directos, haya más interacciones a nivel de cualquier tipo, ¿no? Pero que nos manden, nos pregunten cosas, o sea, a medida que lo posible, nosotros siempre contestamos. Entonces, si nos quieren mandar alguna cosa por mensaje directo en alguna red social a nosotros, digo, nosotros contestamos, no somos no somos de Hollywood, de esos fantasmas. No. Ya diremos algún que otro fantasma, ya diremos algún otro fantasma. Claro, eso sí. Pero bueno. digo, si quieren tener algún otro contacto, mirá, te digo más, Paul es, lo digo siempre, lo he dicho un par de veces, pero digo, Paul es parte del proyecto, pero no deja de ser alguien que está todo el día, o que está siempre en los directos comentando, en los videos, alguien también que está del otro lado, ¿no?, de la pantalla, y por ejemplo con él me junté a hablar 1 hora en Discord de política, porque no sé, me quería preguntar cosas y que es joven, es chico y le gusta estudiar, lo cual celebro mucho. Entonces, como con lo que quiero decir es que, por ejemplo, Pablo también tiene horarios complicados, pero no te quiero poner compromiso, pero digo, si alguien te quiere mandar un mensaje por algo de música, por Twitter o por Instagram, vos le contestás, ¿no? Obvio. No, yo no sé así. Si querés hablar de música, yo hablo de música. Si querés hablar de arte, yo hablo de arte. No tengo ningún problema. Y lo mismo con Facu, si querés hablar de política, pues hablar de política. Si querés hablar de relaciones de todo, comunicación, o historia, qué sé yo. No sé muchas cosas tampoco, pero las pocas que sé, bueno, sé algo, así que cualquier cosa estamos siempre abiertos porque es eso, la comunidad tiene que ver con eso. Exactamente. Y bueno, acá creo que te toca más tu contenido, ¿no? Acá creo que esto vamos. El otro objetivo tiene que ver con los contenidos de redes sociales, algo que nos han pedido mucho, por ejemplo, en la encuesta, ¿no? Nos han pedido bastante. Acá hay una salvedad, que el tema de los tiempos, ¿no? Pablo también, cuando maneja, porque un poco las redes sociales
generalmente las manejo yo, pero Pablo también, entonces es como que esto depende mucho de los tiempos que tiene cada uno, entonces a mí me encantaría estar todo el día creándoles contenido en redes sociales para ustedes, pero uno tiene su vida, tiene sus cosas, entonces nos pidieron cápsulas, nos pedían video histórico, bueno, ahora voy a mencionar algo de eso, pero digo, está sujeto a estas cosas, no sé si querés decir algo antes de continúe. Primeramente, obviamente se nota cuando tuitea Facu y tuiteo yo, es totalmente distinto, él tiene un mejor manejo del léxico y mejor manejo de lo textual, pero bueno, primeramente, los tiempos, ya les digo que algunos contenidos se pueden hacer, pero los tiempos son complicados, la verdad, porque uno estudia, el otro puede salir a un trabajo, así que va a estar complicado, pero lo intentaremos, obviamente, porque queremos ofrecer el mejor contenido para ustedes, así que si querés comentarlo. Sí, a partir de eso es que un poco, porque claramente el objetivo es crear más contenido para redes sociales, en esto para en lo que es Instagram estamos pensando hacer cuestionario, encuesta o cosas así que estén buenas, que nos han pedido muchas veces, pero bueno, también esto pedimos un poco a partir de, por ejemplo, la reunión que tuvimos con los chicos, Vicente se ofreció a crear, él también, o sea, chico, está en la secundaria, entonces bueno, sí, lo vamos a decir porque nosotros lo hablamos con él, pero queda también sujeto a la vida de cada uno, pues estos proyectos, al menos en la instancia que estamos nosotros, no tiene ningún tipo de financiamiento, entonces bueno, decir esto de que Vicente nos va a ayudar por ahí, que algo que ya lo hemos probado, así que este video ya sale y ya hubo no pruebas, sino que ya hubo contenidos creados para Instagram, que han sido algunos reels, ¿no? Sí. Que también se están publicando en TikTok. Exacto. Que también también vamos a poner el canal de TikTok ahí, por si nos quieren seguir por ahí, del Expreso Escocés en TikTok. Entonces bueno, son contenidos exclusivos que van a estar solamente en Instagram, entonces a partir de ahí vayan, síganos en Instagram, que también tenemos otras cosas pensadas, como por ejemplo, no sé, el de hacer vivos, sí, que Pablo y yo, o quizá alguno invitado sorpresa que pueda haber. Estamos pensando contenidos para esos vivos, entonces yo les recomendaría encarecidamente que vayan, nos sigan en Instagram, porque estamos pensando cosas y va a haber durante el año contenidos exclusivos para Instagram. Después en Twitter, que ahora no está dotado, pero el tema de los espacios que vos algo me comentabas, sí. Es algo que también queremos empezar a usar en algún momento. Los espacios, como ustedes saben, gente, son como, digamos así, como una charla general donde vos te conectás al espacio y ustedes nos pueden hacer preguntas mediante un chat de voz y nosotros les respondemos como si fuera un podcast en vivo. Claro. Pero por Twitter y por medio de voz. Es como un Discord, pero en modo podcast, digámoslo así, y la gente se puede meter. Así que seguramente también creemos ese tipo de contenidos para ustedes, y por eso justamente decía, me gustaría hacer eso porque está ligado al tema del podcast que había planteado la temporada pasada. Así que veremos si sale. Es algo, no es lo mismo, pero es algo similar y que estaría bueno hacerlo. Lo que pasa también que hay que mencionar el tema de que queremos crecer en Instagram, entonces queremos que crear contenido exclusivo, aparte que te permite eso de lo audiovisual, que hoy en día es tan importante, entonces creemos que Instagram tiene mucho margen de crecimiento. Exacto. Y que mucha gente pueda acercarse al proyecto mediante Instagram, así que bueno. Y realmente, bueno, y quiero aclarar esto también por redes sociales personales y la red social del Expreso Escocés. En la red social del Expreso Escocés no se va a emitir ni una opinión. Ahora, si quieren opiniones, ahí pueden seguir a Facu en Twitter y pueden seguirme a mí en Twitter, que está en la descripción obviamente, porque ahí sí damos opiniones y cosas más interesantes que no solamente información. Las opiniones las damos y también en directo y todo. O sea que en general los contenidos, ese tipo de cosas las tratamos más en directo. Aparte me gusta más hablar que ponerme en Twitter. Pero por ejemplo, creo que no encajaría una opinión de cómo está rindiendo Harry Kane esta temporada. No encajaría acá. Por eso digo. Bueno, pero por eso decía lo de los mensajes directos, o de última que te arroban en Twitter y te preguntan, pero por eso digo, esas cosas son personales. No me pregunten de San Johnston. Estoy mal. Estoy malito. Ojo que vienen refuerzos, refuerzos de calidad. Impresionante. Estén atento, y lo vamos a estar comentando. No, yo no lo quiero comentar. En Instagram está. Ya lo habrán visto. Ya haremos un vivo hablando de esos fantasmas. Y vamos por último creo que lo más interesante, ¿no? Sí. Algo que nos genera mucha expectativa, que creemos que puede ser agregado a uno de los contenidos, ¿no? O como un contenido nuevo en el canal de YouTube, porque Exacto. Ya tenemos lo que son videos,
que son como estos videos, bueno, este no, pues más institucional, pero los videos que ustedes conocen que hacemos cada semana, sí. Los directos, que es el muchacho de Charlie, que es un fijo que ya quedó, que por suerte siempre nos acompañan, y después otro contenido que también podemos mencionar, el tema de transmisiones de partidos, que ha funcionado bien, nos ha servido mucho para el canal, para crecer y para pasarla bien, porque la verdad es un momento bastante distendido para charlar y ver fútbol, que es lo que nos gusta, así que ese es otro contenido. Y después, por último, ¿lo decís vos o lo digo yo? Un poco ¿Cuál? Lo que queremos. Dígalo usted. No, el último objetivo, que es el de... Bueno, entrevista con los protagonistas. Entrevista con los protagonistas. A ver, este año hemos tenido entrevistas, pero con gente que tal vez ha ayudado mucho más a los principios del canal, como son Regista 13, es decir, Alex del canal, y de ese canal, y también tenemos a Pepe del canal de Sudacas. Nos falta todavía la de Carrilero, nos falta el canal de Carrilero, que ha sido uno de los primeros seguidores de este canal y también uno de los canales que he seguido, pero vamos a intentar dar entrevistas con protagonistas. Claro, hay una que hizo Gorka en la web, que es con Antonio Reguero, ¿no? Exacto. Un arquero que tuvo paso por muchos clubes en Escocia, que si quieren ir a leerla está ahí, está muy buena esa nota que él hizo, así que, pero no, queremos entrevistas que sean de formato audiovisual, que sea para el canal de YouTube, y bueno, ahí es un poco donde creemos que ya tenemos algunas pensadas, un poco apalabradas, así que durante todo el año, que sepan que leímos sus comentarios, ¿no? Sus sugerencias en la encuesta. Bueno, después viene la parte de la gestión, que es la más difícil, ¿no? Porque tirar ideas está buenísimo. Sí, que es como, nombro un par, como por ejemplo Rafa Skrig o la media inglesa, son complicadas de conseguir, pero bueno, nosotros lo vamos a intentar, eso se sí, y después hay otras que son un poco más terrenales, un poco más reales. Lo de la media inglesa y lo de Rafa Skrig, eso ya depende de ustedes, que ustedes le comenten, ustedes le insistan, ahí sí depende un poco más de ustedes, porque es lo que crezcamos. También depende de eso. Pues si comparten y si crecemos, también vamos a lograr ese tipo de entrevistas o ese tipo de cosas. A ver, no espera una entrevista a Alfredo Morelos tampoco, o sea, tranquilos. Claro, con un poco de moderación. Sí, obvio. Eso cuando tengamos 100.000 suscriptores y capaz que podamos, no sé, o pagar un viaje a Escocia o lo que sea, pero digo, igual por ahí me viene un poco arriba. Pero digo, está acorde a eso, o sea, tener una entrevista con Morelos corresponde a un gran medio. Sí, no, y tampoco odian entrevista a Claudio Canigia, tampoco va a haber seguramente, así que vamos a esperar. A Charlotte le hacemos una entrevista. ¿Cómo viviste en Dundee? O al otro, el Barat. Axel Canigia o Alex Canigia. Alex. ¿No? Bueno, Alex, ¿cómo viviste tu experiencia en Dundee? Absolutamente terrible. La verdad, hacía mucho frío. No, pero digo, bueno, en definitiva eso, de que estén atentos al canal, que nosotros lo estamos gestionando y lo vamos a tratar de conseguir. Seguro va a haber varias en este año. En eso creo que nos podemos comprometer, pero bueno, después iremos viendo si se puede más de las que creemos y con qué tipo de protagonistas, porque es importante, lo que nosotros queremos acercarles no solo el fútbol escocés, sino Escocia también, porque en muchas podemos hablar no solo de fútbol, sino de meternos en otras cosas, como por ejemplo cómo es vivir en Escocia, o sea, cosas de ese estilo que puedan generar un acercamiento con todos ustedes. A ver, no vamos a ir en persona, seguramente le vamos a mostrar por Google Maps y Google Earth, ahí pueden verlo, vamos a hacer tour por Google Earth, pero hacemos el GeoGuessr, ¿no? ¿Cómo es? GeoGuessr con Escocia. Pero bueno, a ver, antes de cerrar este video quería agradecerles a todos porque hemos cumplido los objetivos que planteé el año pasado. La verdad no me esperaba todo esto, la verdad. Incorporamos gente, vino Facu en el video de Copa, si quieren revivirlo pueden ir a verlo, que vemos a un Facu un poco más, digamos, con barbudo igual, creo, barbudo igual, pero más tenso, un poco más temeroso, más estaba como al borde del colapso, digámoslo así. Más retraído. A nada de una embolia. No, y también muy cerca de la cámara, a este nivel de la cámara está Facu. Así. Hola, ¿cómo va? Así está Facu. Pero bueno. Pablo perturbado. No, y yo estaba como que... Pablo, por más que había una pantalla marcando distancia ahí de la comunicación con miedo verbal. Pero bueno, en definitiva eso. Sí, no, muchísimas gracias a todos. Un objetivo un poco, hemos hecho balance el otro día que hicimos el directo de fin de año, con otras cuestiones más, no tanto de contenido, que un poco más esto, algo más institucional, más formal, o si se puede decir formal a un video en el que estemos los dos, pero bueno. Y en el que estamos así. Claro, sí. Hay que cerrar el video así. Fantasma. Bueno, ahora lo cerramos, pero espera. No, y bueno, y listo. Entonces, ojalá que podamos cumplir todos estos objetivos durante todo este año, y eso nos lo vamos
no lo vamos a poder hacer si no es con ustedes del otro lado y ayudándonos, Así compartiendo, suscribiéndose, dando like, estando en los directos, apoyando, todo. Hagan terrorismo de Estado si quieren. Si no, imposible, así que bueno, ojalá les haya gustado. No sé si preferían que nos digan también, no, me gustó el mal del año pasado, en el próximo año Facu saca lo que es un fantasma, prefería a Pablo solo con el rodete, pero bueno. Me toca dejar el pelo largo. Vamos a cerrar y yo me pongo acá. Bueno, ¿Ahí era? ¿Ahí? Acá era. Bueno, hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo. Y chao. Dale, fantasma. Chao.